Estás escuchando Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Las trimestrales. Las trimestrales con Carlos Manuel Guerrero y Castro. Aplauso, por favor. Una cortesía de Ramón Moreta. Bienvenido. Claro, porque Bienvenido. tú sabes el trabajo que a mí me dio descubrir a Carlos Manuel Guerrero y Castro. Él me debe su carrera a mí. Óyeme, sí, entonces, sí. Mucha gente. cuando Carlos Manuel tenía 100 libras y un afrito y no comía de nada, y no comía de nada, Lo que no ¿entiendes? come de nada. Yo lo tenía ahí al lado de mí, y tú comes pollo, no, y tú comes esto, no, y tú comes lo ¿Y otro, qué no. usted come? ¿Entiendes? Ahora que está gordo, está en la papa. Lo hice regidor incluso. Y todo. Sí. O sea, lo hice miembro de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Y ahora de que, no, donde Moreta. Y León. ¿Eh? Presidente, presidente. Y presidente de los Leones. Del Club de Leones. Del Instituto Duartiano. Entonces ahora todo es, entonces, como dicen, los huesos para uno y la masa. Hay que investigar qué es lo que le está pasando. Yo te averiguando eso hace días. Buenos días, Carlos Manuel Guerrero y Castro. Muy buenos días, Corbata pues, Hombre, no, es que ese hombre es un hombre a todo pulcro. el Hombre pueblo pulcro. de la Romana, a toda la República Dominicana y el mundo que nos escucha a través de Horizonte 104.7, la ruta de la Punto fe, tres. punto 3, la ruta de la fe. Gracias a todos pues los que nos escuchan en Estados Unidos, Europa. En Nueva York esto es un toque de queda. En Nueva York la gente nos escucha muchísimo. Saludos especiales a todos los compañeros aquí, ¿verdad? Del equipo. Gracias por recibirnos una vez más. En la Independencia de Villaverde, en el taller de Augusto, Ujú. taller de Pasola, ahí él tiene una bocina escuchándonos. Si llegaron y hay mucha gente en el taller de Augusto, al frente tapeta, que a veces tiene menos gente, ahí en el repuesto de Norma. Mire, y usted sabe... Pero déjeme saludar a mi sobrina, Daniela, ¿Que que está tiene dónde? 3 añitos. Yo decía añazos. Añazos, Porque añazos. realmente son años pequeños, son pocos años, pero ella es muy grande. A mi sobrinita Daniela, que Que yo soy Dios la mi bendiga. ahijada, Dios la bendiga, está con mi mami allá en la casa. Y me escribieron que le diga a su tía que le mande un saludo. Su tía le manda un saludo, un beso y mucho cariño. Usted sabe quién siempre los escucha, nos escucha todos los días. Doña Elena Castillo Cedeño. Un saludo especial a doña Elena, Un abrazo. que está escuchando, ¿verdad que sí? El programa. Yo cuando subo en la mañana bien tempranito allá, pues ya tiene sintonizado esta emisora 104.3 Horizonte. Un abrazo, doña Elena. Así que doña Elena, un abrazo, gracias por escucharnos. Adelante, tu tema, Carlos Manuel. Mire, usted fuera del aire, ¿verdad? Nos escuchaban hablar del PLD y decía cosas positivas. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Yo soy una hechura del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me formó políticamente hablando el Partido de la Liberación Dominicana. Amo a esa organización política. Lamentablemente, pues tuvimos que divorciarnos en un momento dado en nuestras vidas, pero no dejo de reconocer lo grande que fue el Partido de la Liberación Dominicana, y por eso me da mucha pena la situación que se encuentra actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento dado el PLD en la República Dominicana fue comparado con el PRI de México. El partido PRI de México, Revolucionario Independiente, PRI, ganó las elecciones por muchos años, más de 40 años ganó las elecciones el PRI, pierde las elecciones del PAN cuando una situación política sumerge México. Luego entonces gana otra vez el PRI con el PAN fue con este señor, el del bigote grande, no recuerdo el nombre ahora, que fue el presidente que rompió con esa López Obrador. No, López Obrador fue el más reciente. No, me refiero. No, tampoco. No. Era un vaquero, tipo vaquero. Sí, no recuerdo ahora con exactitud el nombre, pero fue un partido, y luego entonces volvió el PRI, luego de muchos años volvió a ganar, y entonces perdió de Manuel López Obrador, que estaba en el PAN, pero se fue, formó un partido que se llama Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Entonces, Manuel López Obrador, AMLO, gana las elecciones y forma entonces, luego entonces la presidenta Sheinbaum, que es la presidenta actual de México,
ya tienen 2 periodos esa organización política. Lo que quiero señalar es que el PLD fue un partido que dio muchas victorias, con mucha luz. Vicente Fox. Fue el que rompió esa racha que tenía, ¿no? El PRI en el momento. Vicente Fox, pero fueron solo 4 años. Nada más. Sí. Bueno, no, 4 no, 6, porque en México es un sexenio, son 6 años que dura una administración de un gobierno. Entonces el PLD se está abocando lamentablemente en una tercera y última división, a mi modo de ver. El PLD, que fue fundado por el profesor Juan Bosch el 15 de diciembre de 1973, por diferencias del doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Bosch. Entonces se forma el PLD. En los años 90 existió una diserción, un éxodo donde el vicepresidente del presidente Fernández en el segundo gobierno, que fue Ramón Alburquerque, y también otros compañeros salieron del PLD. Esa fue una primera ruptura muy fuerte. La segunda... Una enemistad fuerte con el profesor Juan Bosch. Sí. Rafael Alburquerque. El segundo rompimiento fuerte del Partido de la Liberación Dominicana... Ruptura. Ruptura. Sí. Y que estremeció los cimientos del espectro político nacional fue en el 2019. Para mí la más grande ruptura de esa organización política, que fue cuando el presidente Fernández, presidente de ese partido, sale, siendo pues presidente de la misma organización, y se va porque pierde precisamente una convención interna de Gonzalo Castillo y saca más de un 30%, pero estando en el gobierno. En las elecciones del año 2024, apenas un 10% con Abel Martínez. Un 37%. Y ahora, entonces, ese mismo personaje que fue utilizado por Danilo Medina para imponerse ante Leonel Fernández en la convención del 6 de octubre del año 2019, vuelve y lo trae a la palestra pública. ¿Cómo que vuelve y lo trae? O sea, tú estás de alguna manera argumentando que Danilo Medina es quien trae a Gonzalo Castillo de nuevo a la palestra pública. Yo pienso que Gonzalo de alguna manera probablemente dijo, bueno, este es mi momento ahora, porque Danilo deberá de tener dentro de ese grupo otra gente que él apadrine, o es Gonzalo. Debe ser Gonzalo. Recuerde que en el año... O sea, esa es una estrategia de Danilo. Sí, claro. Es que no existe una hoja de un árbol del Partido de la Liberación Dominicana, el patio trasero de esa organización política, que se caiga sin la anuencia, sin la dirección, sin el apadrinamiento, sin la intervención del licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces quiere decir eso, por ejemplo, que hasta hace unos días el partido La Fuerza del Pueblo estaba prácticamente dando decretos y se sentía un aire de triunfalismo, ¿no?, dentro de las filas del Partido Verde. Sin embargo, desde que se anunció a Gonzalo Castillo, hay mucha gente haciendo bembita y se sienten incómodos dentro de La Fuerza del Pueblo. Quiere decir esto que Gonzalo de alguna manera no permite que el éxodo que se venía dando en el Partido de la Liberación Dominicana hacia La Fuerza del Pueblo se siga dando y se detiene todo ahí. Yo pienso totalmente lo contrario. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que es una jugada política errada, totalmente, de Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué digo que es totalmente errada? Sencillo, porque eso va a traer como consecuencia que los demás aspirantes a esa organización política se sientan traicionados por el líder de ese partido. Cuando usted es líder de un partido político, usted tiene que mantener la ecuanimidad. Lo que hizo Leonel Fernández en el 2012, que fue tan ecuánime en el 2012 que desistió de presentar a su señora esposa en ese momento, que tenía mayores números políticos en las encuestas que Danilo Medina. Y Leonel Fernández decidió no dividir el partido, aunque fuese en una franja minoritaria de un 20, un 15%, que se fuese con Danilo Medina, porque Danilo tenía una gran cantidad de diputados en ese momento y algunos senadores, porque recuerde que Danilo Medina era el armador del partido y tenía el contacto con los gobernadores, muchos decretos, muchos nombramientos lo manejó Danilo Medina, siendo secretario de la presidencia en ese momento, como se llamaba, la posición que lo ocupaba. Entonces, Danilo
en ese momento, si se imponía Margarita, se iba a dividir el partido. Entonces Danilo no ha entendido eso, y tú tienes a personas ahí como Francisco Domínguez Brito, como Francisco Javier García, que parecía la persona que se iba a ganar Qué presidenciable. la candidatura, más sin embargo, entonces usted ¿Y trae... Abel? No, Abel incluso mandó una comunicación y dijo que no se tomara en cuenta para su nombre. Pero yo creo que fue por el tema de que como traen otra vez a la palestra pública a Gonzalo que- Castillo, él como que se hace Claro, su porque envidia. no, porque todo, él sabe que en una convención abierta con los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, él no le va a ganar a Gonzalo Castillo, porque es ganarle a Danilo Medina. Entonces Danilo es que tiene el control de ese partido. Entonces por eso digo que es un error de Danilo, porque él va a hacer que Abel Martínez Emigre. tome sus maletas y se retire antes de tiempo del PLD, que Francisco Javier García, que tiene muy buenas relaciones con Leonel Fernández, tome sus maletas y se vaya. Que hasta la propia Margarita Cedeño comience a pensar y decir, bueno, pero si yo no me fui con Leonel, porque Leonel iba a ser el candidato, y entonces yo aquí tampoco voy a ser la candidata, entonces Claro. yo cometí un error. Yo no Y le dice, papi, perdóname. Aquí estoy yo de nuevo. Entonces, está generando una situación difícil dentro de la organización política, además que faltan 2 años. Que faltan 2 años para las elecciones, y usted desmembrar un partido desde ahora, es muy difícil que se pueda levantar en 1 año. Claro que sí. Otra cosa, segundo error, a mi modo de ver, de Danilo Medina Sánchez, de por Dios. Usted, poniendo a Gonzalo Castillo, usted le está diciendo a los PLDistas que no son opción de poder, que no van a competir por ganar las elecciones. Entonces eso va a traer como consecuencia un éxodo masivo de los PLDistas que se han quedado en esa organización hasta la fuerza del pueblo, porque van a entender que aquí sí hay opciones reales de ser gobierno en el año 2028. Tercer elemento, y esto es una percepción nuestra, no digo que sea así, pero señores, Gonzalo Castillo tiene una situación judicial. Sí. Señores, No, los hermanos de Danilo Medina tienen una situación Sí, judicial. pero perdóname. Ahí yo quiero Está mal. y ahí yo quiero intervenir para decirte algo. Gonzalo Castillo tiene una situación judicial que todo el mundo sabe, que se trata de una acusación que hizo uno de los encartados, ¿no? Ujú. En la cual pues dijo que le había entregado dinero a Danilo Medina, a Gonzalo Gonzalo. Castillo para la campaña. Esa es su acusación. Ujú. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno, cuando también este muchacho dijo que le había entregado el dinero, Ángel López le había entregado el A dinero Luis Abinader. a Luis Abinader. Es lo mismo y no pasó No, nada. no, y el Ahora- caso Senasa, y ahora que ¿qué? dicen que Que dijo él que Correcto. era para la reelección Pero de ahora, ¿a Lo dónde? que pasa es que yo creo que ese es un modus operandum que ellos tienen, de manera de que si fue para la campaña, alguien lo va a cubrir. Hay una sola diferencia en todo eso, No, Marrero. no, pero Su análisis es correcto, pero hay una sola pero es que diferencia. yo no he llegado Ok. a lo que te quiero decir. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que él tiene problemas judiciales hasta que al gobierno no le convenga que lo tenga, que lo tiene, porque en un momento determinado la justicia independiente puede decir, Gonzalo está libre, Es no el le tema. pasa nada, Sí, porque es una justicia y está independiente. apto, sí, está apto para ir, Ese es el- porque eso divide. Ese es el tercer elemento que quería señalarle. Adelante. Como Gonzalo Castillo tiene una situación judicial, los hermanos de Danilo Medina también tienen una situación judicial. Señores, Gonzalo Castillo no hace nada sin consultarlo con Danilo Medina. Incluso Danilo Medina prefirió a Gonzalo por encima de Reinaldo Pérez, señores, que en paz descanse, que era el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado, y su hombre de mayor confianza, y quien se la había jugado siempre por él. Por eso que muchos dicen que Danilo es traicionero, que no cumple con la palabra empeñada. Y muchas personas estamos en creer que eso es cierto, viendo estos resultados, porque lo que se le vendió a Francisco Javier García, lo que se le vendió a Francisco Domínguez Brito, que Domínguez Brito iba a ser el presidente del PLD, pero es Francisco Javier García y otros dirigentes de ese partido que arropan a Danilo Medina y dicen, no, usted va a ser el presidente. Cosa que vi un gran error, porque una persona que su nombre y su gobierno está siendo sindicalizado por corrupción no debería estar en una posición como esa. Debió ser Juan Ariel Jiménez, un muchacho joven, dinámico. Él mismo debió de haber dicho, no No. voy a hacer que sea otro hasta que la situación se susane. Exacto. Entonces, ¿qué me dice a mí? Me quedo como asesor. ¿Qué me dice a mí eso? Bueno,
Señores, yo tengo mucho tiempo que no veo a nadie que lo sacan en payamas. Yo no veo a nadie en paños menores No, pues se acabó. que lo saquen. Entonces. Eso era cuando Jan Alain. Entonces podría ser que la candidatura de Gonzalo, buscando desde el gobierno de tener un crecimiento de ese partido político, porque lo que se está haciendo es destruyendo más al PLD con esta decisión, de bajar más a grado sumo ese partido político para que posteriormente pudiese apoyar al gobierno en una eventual candidatura de ese partido político. Podría ser. Porque qué raro que Danilo, estando en un proceso, y Gonzalo, que fue el candidato en el 20, no quiso ser en el 24. Y ahora quiere venir. Y ahora quiere. No, y además yo decía ayer, digo, un análisis mío, loco, pero de mi punto de vista, yo digo, bueno, Gonzalo Castillo fue un invento, ¿no?, de Danilo Medina en el 20 para, de alguna manera, parar lo que fue la embestida del presidente Leonel Fernández. Obviamente hasta ese momento Gonzalo Castillo era un tipo súper inteligente que iba a los medios, hablaba del ministerio que él dirigía y todo lo demás con mucha destreza. Cuando fue candidato presidencial demostró todo lo contrario. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que formabas parte de la fila del PLD que Gonzalo Castillo fue un personaje? O sea, ¿lo convirtieron en un personaje? Mire, yo le voy a decir algo y voy a ser muy responsable en esto que voy a decir porque yo soy testigo de excepción de todo lo que pasó en las elecciones de 2019. Y voy a confesar algo aquí. Danilo Medina lamentablemente se encargó de que Gonzalo Castillo fuese el personaje que se presentó. Pero ese es Gonzalo. Una persona que fue muy buen gerente en obras públicas, una persona que brilló por ser un técnico del primer nivel. Ahora, ser un técnico y usted ser un aspirante a la presidencia ya son cosas diferentes. Y se vio demostrado en el manejo de los temas económicos, sociales y políticos de la nación, donde él quedó muy mal parado. Ahora bien, fue la persona que utilizó Danilo Medina para parar a Leonel Fernández por encima de Reinaldo, por encima de Amarante Barret, que también... Porque recuerde que se hizo una encuesta de todos los precandidatos de Danilo para enfrentar a Leonel. Y todo el mundo entendía que Reinaldo Pared Pérez era la persona. Incluso Leonel llegó a decir que si Reinaldo hubiese sido el candidato, él no se va del PLD. Porque Reinaldo era un PLDista y era un institucionalista. O sea, una persona del partido formado con propósito hacia esa organización política. Entonces, ¿qué Danilo hizo? Puso sus intereses personales. Porque la oficina de Danilo Medina era la oficina de Gonzalo. Gonzalo fue el padrino económico del proyecto de Danilo Medina siempre. Entonces son personas que siempre estaban cercanas. Y voy a decir otra cosa más. Lo de Gonzalo también es por el odio, por el desprecio, por el resentimiento que tiene y parece que sigue teniendo Danilo Medina Sánchez en contra de la persona que lo ayudó a ser presidente en el año 2012, Leonel Fernández Reina. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ese odio y ese resentimiento le impide a Danilo Medina. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes, señoras y señores. Todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo, Leonel Fernández es el candidato de la oposición que está marcando más en estos momentos. Óigame, lo único que sacó al PLD del gobierno fue la división. Si Danilo Medina deja esa mala leche, como decimos en España, como dicen en España. Sí, ustedes los españoles. Nosotros los españoles. Pues, hostia, tío. Entonces, si Danilo Medina deja ese sesgo y ese odio y ese resentimiento y se unifica lo que fue el PLD, que yo añoro eso, que los hijos de Bosch se puedan juntar, que el PLD vuelva a ser, la fuerza del pueblo se unifiquen y sean uno solo, no hay forma de que se pierdan unas elecciones. No hay forma. No hay forma. Ahora bien, Danilo Medina sabe eso, posiblemente el gobierno sepa eso y están apostando a que no exista la unificación, de que no exista la unidad y se entiende de que se está por encima del bien y del mal. Carlos Manuel, hay una
una información que sale en los medios y que da cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Abel Martínez, que se ha dicho en todo momento que está detrás de adquirir el partido de Peguero Méndez desde hace un tiempo. El PDI. El PDI, que están negociando todo eso, ¿verdad? Bueno, si se da, Abel Martínez saldrá con su partido político, se llevará 2 o 3 gente del PLD, porque se va a llevar una cuanta gente del PLD, en principio, y crea una división. Pero hay quienes dicen también que en el caso de Abel Martínez ha sostenido en los últimos tiempos una muy buena relación con el expresidente Hipólito Mejía y que se habla de la posibilidad de que Abel Martínez pasara a las filas del Partido Revolucionario Moderno y fuera el candidato vicepresidencial de Carolina Mejía. Eso traería también una situación de mucha dificultad a la fuerza del pueblo. Mire, yo le voy a decir una cosa. La política... Hasta tosí. La política es el arte de lo posible. La política es el arte de lo posible. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted. El PRM, que es el partido de gobierno, hay 2 personas que van a ser posiblemente no, entre esos 2 está el candidato de ese partido político. Apúntelo donde usted quiera, que así va a ser. Se llama David Collado o Carolina Mejía. Uno de esos 2 va a ser el candidato. ¿Cuál es la situación que presenta eso? Bueno, sencillo. Yo recuerdo en el año 2014, en el proceso interno, que en el 2012, que Luis Abinader apoyó a Hipólito Mejía en la pre-campaña y dijo que si él ganaba, Luis Abinader iba a ser el candidato vicepresidencial. Eso trajo como consecuencia que Miguel supuestamente quería la vice, no se la dio por ese acuerdo que se tenía. Y Luis fue candidato vicepresidencial y pudo desarrollarse y se desarrolló tanto que fue el candidato a la presidencia del PRM en el 16. O sea, fue su primer candidato. Y años después, en el año 2020, se convierte en presidente de la República. O sea, la vicepresidencia tiene un impacto que le permite desarrollarse y proyectarse. Bueno, Carolina es un ejemplo de eso. Carolina fue la candidata vice de Luis Abinader y en el 16, aunque perdió, pero se proyectó. Entonces, las candidaturas vicepresidenciales son muy de los partidos. Y entonces, la candidata, actualmente la vicepresidenta que Raquel. Se supone que también podría ser precandidata. Sí, pero no hay forma de que Raquel Alvarez, mire, no hay forma de que el amigo Tony Peñaguaba, un buen dirigente del PRM, sea el candidato a la presidencia. No hay forma que Wellington Arnott sea el candidato a la presidencia. No hay forma humana, escuche bien, que Guido Gómez Mazara sea el candidato a la presidencia. No existe manera, forma alguna de que Carolina Mejía o David Collado no sean esos 2. Todo se resume en esas 2 personas. Y si no llegan a un acuerdo los 2, ahí va a haber problemas, porque si es David y Hipólito se sienta, hay problemas. Y si es viceversa, hay problemas. Porque en el PRM, obviamente, PRD, que es lo mismo, se tiene la tradición, por eso yo le decía al doctor Bienvenido Santana Willamon el día de ayer, que al PRD le conviene, al PRM le conviene desde ahora, y él estuvo de acuerdo con nosotros, no solamente escoger la estructura del partido a lo interno, sino también escoger su candidato en este mismo año, claro, para tratar de limar pereza, porque siempre hay heridas. En el PRD siempre ha sido fuerte ese asunto de elegir los candidatos. No, por eso Peña Gómez... Pero recuerde Peña Gómez Jacobo Magluta. No, y por eso Peña Gómez fue el que creó el 2 y 2, porque era una manera de tratar de tú ganaste, yo gané, ganamos los 2, bueno, 2 tú y 2 yo, porque era una manera de tratar de subsanar. Yo le decía no dobando, 2 sectores. No. 2 equipos. Hay más de 2 sectores, porque hay un grupo que también está aspirando. No, pero... Que luego se alían, ¿verdad? Van a alianza, pero van a sacar sus 3 votos. No, eso es política. Yo le voy a decir qué es lo que pasa con eso. Lo que pasa es que todos aspiran formando un equipo político de trabajo para luego sumarse a uno de los que tiene oportunidad para que mañana se tome en cuenta para una posición importante en el gobierno. Eso es todo. Eso es sencillamente todo. O para garantizar lo que tienen. O para poder ser senador, ser diputado, ser alcalde, cualquiera posición. Pero mire, oiga qué es lo que pasa. En el PRM existen 2 grupos de trabajo.
el equipo de Luis Abinader y el equipo de Hipólito Mejía. O usted es de Luis Abinader, o usted del equipo político de Luis Abinader, o usted del equipo político de Danilo Medina. De Hipólito Mejía. Yo dije hace un tiempecito que en ese momento quien tenía mayor posibilidad y fortaleza era Carolina Mejía. ¿Por qué yo veo desde fuera que Carolina, porque tiene la base? No, y tiene el equipo. Como Luis no es el candidato. No, el PPH está ahí, activo. Tiene su equipo. Sí. Pero como Luis no se ha inclinado. No, ni se puede inclinar. Porque si se inclina, ahí pasa. No, y él quiere ser el presidente del partido. Si se inclina, va a pasar lo que está pasando en el PLD. Exacto. Que muchos pueden hacer bendito y dicen, bueno, pero ¿cómo usted se va a ir por un lado o por otro? Él tiene que ser imparcial. Entonces, el equipo, según lo que estoy viendo, todo ese equipo Según tu punto de vista, como la Lupe. Según mi punto de vista, ese equipo se está alineando con David Collado. Porque comprende que él tiene la visión de una continuidad de lo de Luis. La visión está. La visión está. Sí, está la visión. No es eso. Lo que pasa es que tú estás con Dios o con el diablo. El Señor lo reprenda. Pero eso a Hipólito no le va a gustar. No, porque es que el problema es que si hay un equipo político, tiene los juegos pesados. Lo que pasa es que si hay un equipo político. Es un zorro político. Si hay un equipo político y yo no soy de ese equipo político y mi equipo político ya no tiene un líder, entonces ese equipo lo que busca es otro líder. Y parece ser que ese equipo de David Collado está reclutando todos los integrantes del equipo político de Luis Abinader. Y eso puede traerle problemas a lo interno de esa organización política con el equipo de Hipólito Mejía. ¿Por qué? Porque en estos días vi a Rodríguez, ex senador de El Seibo, sí, que pasó a apoyar a David Collado y dejó al equipo de Hipólito Mejía. Cedeño está apoyando a Cedeño, que era del equipo de Hipólito Mejía, está apoyando. Entonces, como que se está viendo que se están... Tu alcalde. Sí. Tu alcalde. Sí. Kerry Metivier está apoyando a David Collado. No, como yo porque usted me dice mi alcalde, pienso que... Su alcalde porque fue el alcalde. No, pienso que era Carolina. No, que era Omar Fernández. No. Que es mi candidato para que sea el alcalde. Bueno, pues yo le tengo una a usted para que usted lo sepa. Usted dice que está enterado en la fuerza del pueblo y toda la vaina. Yo estoy enterado que usted. A ver. Yo le voy a decir a usted cuál va a ser la boleta de la fuerza del pueblo. Se la voy a adelantar ahora mismo. Me la voy a jugar. Ajá, a ver. Porque un dirigente alto de la fuerza del pueblo me lo dijo. De la capital. No tiene nada que ver con Está tosiendo. Y yo te voy a decir quiénes son o quiénes serán los candidatos. Es una sorpresa el candidato presidencial, pero yo se lo voy a decir. El candidato presidencial lo será Leonel Fernández. Perdón. El candidato a la senaduría de la Fuerza del Pueblo lo será Omar Fernández. Otra vez. Sí, va a repetir. Padre presidente, hijo presidente del Senado. Y Domingo, la candidata. Rafael Paz. No, la candidata. Margarita. A la alcaldía del Santo Domingo será Cedeño. Margarita Cedeño de Fernández. Ex de Fernández. Ex de Fernández. No, eso no se quita, eso sigue siendo de Fernández. Tienen a tu una hija, tranquilo. Entonces, esa es la boleta, para que usted lo sepa. ¿Y aquí? Los demás se van a alinear. Pues mira, va a estar el padre. El hijo y la madre. Y la madre. Va a estar la madre, el hijo y el... Entonces, aquí va a ser igual. Este país, aquí va a ser igual. No, yo le voy a decir una cosa. Aquí va a ser... Este país es una cosa increíble. Es como si fuese una herencia. No es eso, Ana. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. Estrategias. No solamente... Se queda ahí. No, pero es que nadie nos llamemos engaño. ¿Quién ahora mismo tiene más brillo y más nivel político que Omar Fernández? No. Yo hubiese sido su papá y es el candidato a la presidencia. Primero porque es una... Sí, yo no me arriesgo. Sí, yo sí. Yo lo dejo como está. No, yo me arriesgo. Yo creo que el papá garantiza el triunfo. Yo me arriesgo. ¿Tú sabes por qué? Porque la ola que hay detrás de ese niño pero con es David una cosa Collado, impresionante. con David Collado de tú a tú, los dos jóvenes, le van a meter todos los millones del mundo a David. Lo que sucede es que no, pero aquí hay millones que se le pueden poner, porque aquí hay alguien que tiene los millones que no lo brinca un chivo y le dijo,
¿Qué quiere ser él? Él va a hacer lo que él quiera, yo pongo el dinero. Entonces, ¿qué es lo que? Y no pasó con, por ejemplo, en la capital, en Santo Domingo, el Distrito Nacional, no pasó con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, le invirtieron todo el dinero del Yo te voy a mundo hacer una y pregunta, Omar le ganó. Carlos Pero Manuel. No. Eso fue un Yo te voy a hacer una olvídense de pregunta. cosas que usted sabe que eso fue un acuerdo. Porque si hubiese puesto a cualquier otra persona, quizá Omar no pasa. no, Omar, yo pienso Pero que si se le pone a Guillermo Moreno, Mire, pasa. Yo paso. yo pienso Que que yo paso. yo pienso Eso fue un acuerdo, Sí, eso fue un sí, acuerdo. Guillermo Moreno va y yo voy, yo paso. independientemente, Y a mí no me conoce nadie. Fue un acuerdo entre Abinader y Lionel. Independientemente de eso, a mi modo de ver, usted le ponía, le Mira, colocaba, Guillermo Lionel votó por óigame, usted le ponía a Luis Abinader a ese muchacho y ese muchacho le ganaba. Es lo que yo estoy diciendo, es lo que está sucediendo. Es más, Porque, mire, por ejemplo, le voy a acuérdese decir una cosa que Pero no quería Farideh hacía decirle. mejor papel. Sí, bueno, y eso es otra cosa. Sí. Le voy a decir una cosa que no quería decirle. Juéguesela. Omar ahora mismo tiene los números. Sí lo tiene. Y en 2 años más va a estar mucho mejor. La política es cuestión de momentum. Oiga lo que estoy diciendo. Con M al final. Oiga lo que estoy diciendo. Tum, tum. Oiga lo Momentum. que estoy diciendo. Quizás Omar no se ve en las mismas condiciones, asimilado por la población y el aura que tiene, la receptividad de la gente, que en el 32. Quizás no sea lo mismo. Sí, correcto. Le van a dar chance a que se case con la sobrina No. de Jean Alain. Fíjese. ¿Sabía que es sobrina de Jean Alain? Sí, sí. Fíjese. Todos son familia. Pero Sí, fíjese, los PLDistas se casan todos juntos. Pero fíjese, Pero yo lo dije aquí. La esposa suya era hija de Claro que sí, PLDista. Claro. Viene del PLD. Es una logia. pero fíjese, Es una logia. pero Ustedes fíjese. están como aquella gente, no se pueden mezclar, no se casen con Como otros. Plutarco y No, Enrique, lo decía mismo. el doctor José Francisco Peña Gómez, ido a destiempo, Ese sí. que Que él no lo han de aquí digo, relajado, pero- no, yo tengo muchos amigos en el PRM, grandes amigos en el PRD. Yo te quiero hacer una pregunta. Y me decía una amiga que fue regidora conmigo, me dice que Peña Gómez decía, había un compañero que decía, recuérdense lo que dijo Peña Gómez en la reunión, que las compañeras eran para los compañeritos. Mira, Carlos Manuel, antes de eso, yo quiero, porque casi finalizamos. Pero fíjese lo que yo dije Sí. del Yo creo que momentum. yo creo que Raúl oyó eso. Porque ¿sabe que a dónde me invitó Raúl por primera vez? Sí, Al partido. claro. Ah. Yo no era del partido, me quiso ponerme que fuera del PRD. Ah. Para después entonces agarrar la Claro, compañerita. pero es una estrategia. Eso fue una estrategia con un discurso político. Ah. Porque en el PLD se enamora con discurso político. Oye, yo Pero creo- fíjense lo que le dije del momentum. Sí. Sí. Todo es. Pero fíjense aquí, señores, las candidaturas a alcalde se ganó en un momento dado porque el candidato de un partido opositor tenía el momentum yo quiero. y luego entonces ese mismo candidato no pudo retener la plaza porque los momentum eran diferentes. Yo te quiero hacer Entonces todo una es cuestión pregunta. de times. El time político es muy importante. Entonces por eso decía un gran profesor nuestro de la vida, ¿verdad? De la vida y de las cosas, Sí. que a veces es mejor una flor ¿Eh? en el momento indicado Santo, y no una joya en el momento menos indicado. santo es el Señor. Con esa frase, Hay un momento con esa frase que nosotros están creando. tenemos que despedir en la emisora. en ¿Cómo este va a ser? momento. No, pero déjame ver, pero ya acabamos. Nos quedamos en Hay caña. un momentum que se está creando. Hay una coalición Sí, de candidatos para llevar un candidato exacto. que se están uniendo varios fuerzas políticas Sí. para llevar un candidato y se está creando ese momentum. Lo dijo Enrique, lo dijo Plutarco, lo ha dicho mucha gente aquí. Y Para el que elegir- quiere ser el candidato dijo que tu presidente lo eligió a él. lo eligió a él. Y le dijo, tú eres el que va, nosotros queremos las alcaldías, pero tú eres el que nos garantiza a nosotros que esa alcaldía se gane, que fue Pedro Botello. A propósito, Kikilo, devuélvele la ambulancia a Pedro Botello. Sí, sí. Ok, dime. El hombre que le habló primero con el papá, Sí, él habló primero. con el papá, y después no, tiene que hablar con Él la habló novia. con el papá, Sí. habló con el hijo, le falta hablar con el Espíritu Santo. Recuerda, hermano. Mire, sí, con el presidente aquí. Mira, ¿cuál es tu? Sí, es verdad. Él habló con el papá, con el hijo, pero le falta el presidente del partido aquí. Óyeme, ¿cuál es tu opinión en función de eso? ¿Cuál es te gustaría que tu candidato o el candidato de la Fuerza del Pueblo fuera Pedro Botello?
Mire, Pedro Botello es un gran dirigente político. No me dé con rodeo. Dime la Es un cosa, gran dime. ser humano. Que ya Él- no vamos. Él pertenece al Partido Reformista Social Cristiano, incluso fue aliado al Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones. Por lo que, de forma y manera, yo como un militante Fue la coyuntura. disciplinado, obediente de mi organización política, yo tengo que promover a cualquier candidato que resulte de un proceso interno, democrático, plural y transparente a cualquier posición electiva. Eso está lindo. Entiéndase. Ahora, Leonel le dijo, tú eres el candidato. ¿Qué tú piensas de eso? Entiendo que estamos a destiempo. Las convenciones de los diferentes partidos políticos se hará en octubre del año 2027. Se van a elegir los candidatos. Las precandidaturas, es decir, de los compañeros y compañeras que aspiren a diferentes posiciones, se va a aperturar en junio. A partir de junio van a salir los precandidatos. Pero Dicho esto, hay precandidatos en el PL, en la Fuerza del Pueblo, en capacidad de competir con los, no sé, los candidatos de la... Es que el tema que se dijo acá es que ellos están uniéndose en pro de la provincia de La Romana. Perdón, Anita, tenemos que despedir en la emisora así. Nos Sí, quedamos ya en Caña TV, pero usted lo puede ver en Caña TV y en los cortes. Así que nos vamos, ¿verdad? Sí. Nos fuimos. Ok, adelante. Estas son las mañanitas. Adelante, bye bye. Sigue, Anita. Hay que bajar allí. Sigue. Lo que te decía con relación a eso es que ellos están uniéndose porque entienden que La Romana tiene un problema grande y sí. ellos quieren ir en rescate y en pro de eso y por eso se llama coalición. Se están uniendo diferentes partidos políticos para lograr salvar La Romana. Si eso se da, se puede ir dando desde ahora. Se pueden ir uniendo algunas piezas hasta formar un rompecabezas. Le voy a decir una cosa, porque yo trato de ser muy honesto en este tipo de cosas. Quien les habla fue la persona... Quien nos habla fue la persona que fue al Tribunal Superior Electoral a buscar un resarcimiento de un derecho que se me vulneró. Porque fui precandidato a una posición, gané, y el partido no hizo la reserva de lugar, y luego entonces estableció que existía una reserva, sin antes haberlo anunciado, antes de aperturarse el proceso. Entiendo. Yo marqué una jurisprudencia y trajo como consecuencia, hay que informar al partido cuáles plazas están reservadas. Por ejemplo, si viene un proceso a partir de junio del año próximo y el partido dice, mire, ¿saben una cosa? La alcaldía de La Romana está reservada. Ya usted sabe para dónde usted va. Ya sabe, yo no podría aspirar porque automáticamente dice Exacto. que está reservada. Ahora, si el partido dice no, se apertura las precandidaturas y todos los compañeros que tengan la intención de participar van a una convención el 6 de octubre. Comiencen a hacer su precampaña. Bueno, entonces yo empiezo a trabajar o apoyo a otro compañero que vaya a trabajar, ¿verdad? O cualquier persona se puede inscribir en la organización política nuestra y va a aspirar por el partido que quiera. Porque usted no puede ir al PRM a aspirar, decir que usted va a ser candidato al PRM. Entonces, hay parámetros que usted tiene que cumplir. Entonces, si el partido decide que se va a reservar la candidatura y se la va a proporcionar a otra persona, alianzas, nosotros somos soldados valientes, disciplinados, que apoyaremos cualquier decisión en ese sentido que tome nuestra organización política. Qué lindo. Muy bonito, ¿verdad? Tu candidato... Yo veo que la Fuerza del Pueblo lleva la misma línea bochista, o sea, ¿cuál es la línea? Aquí es que van, vámonos por ahí todos. Sí. Y eso es bonito. O sea, eso es, me imagino que es una organización y debería de ser la política. Claro, se va un poquito fuera de de la democracia en un momento determinado, porque cuando todos tienen que caminar en mira de algo, incluso hasta su sentimiento lo tiene que opacar, ¿no? Eso fue lo que dijo el líder y por ahí que no vamos. Yo cuando estudié gerencia política, hace ya muchos años, en una clase yo aprendí algo que jamás se me ha olvidado. Enséñeme. Que decía, la minoría se subordina a la mayoría. Es así. Por eso se hacen las elecciones Entonces, internas. cuando un grupo determinado que tiene un criterio es vencido ideológicamente y por mayoría, entonces usted tiene que asumir el criterio de la mayoría.
Y eso es lo que pasa en una organización política. Es posible que yo no esté de acuerdo con Alianza, que yo quiera que sea, en primera fase, quiero que sea un miembro, ¿verdad? De la Fuerza del Pueblo, porque para eso usted está en una organización política. Usted se forma, usted se trabaja, usted se educa, para entonces buscar una candidatura por ese partido. Pero si el partido entiende de que eso está reservado para Alianza, bueno, es bueno y válido, siempre y cuando se cumpla con lo que acabo de decir. Claro. Si se informe a los compañeros, mire, ustedes no pueden presentarse a esta posición, pero le voy a poner un ejemplo. Aquí para la candidatura, habían compañeros que ya estaban circulando, que querían ser presidentes de los diferentes municipios Es cierto. del partido. ¿Y qué dijo el partido? No. Está reservado. Está reservado. La alta dirección del partido, la dirección política, se va a tomar según, y la dirección central lo ratificó, le dio esos poderes a la dirección política para que se pudiese reservar esas demarcaciones, y se reservó la demarcación. Y ahí están ellos. Y ahí están, porque es una decisión política, evidentemente, que se toma en esa dirección. Aquí hemos visto muchísimas cosas. Por ejemplo, vimos en el pasado reciente, el alcalde hoy de La Romana fue alcalde por alianzas en el distrito municipal de Caleta en muchas ocasiones. Sí. Entonces, la candidatura, por ejemplo, a senador en las elecciones pasadas fue producto. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana fue aliado al Partido Revolucionario Dominicano, ¿y quién lo iba a decir? Son alianzas que se dan políticas para buscar garantizar votos y garantizar la plaza. Eso se da. Y nosotros somos respetuosos en esa Entonces, dirección. mirándolo desde ese punto de vista y mirando el auge político de Pedro Botello y mirando las posibles alianzas, dígalo así, que el candidato de la Fuerza del Pueblo y del Reformista es Pedro Botello. Yo pienso que sí. Yo pienso que no. Yo pienso que no podemos decir eso por el momento. Porque, y si hay compañeros que comienzan a hacer un trabajo político, comienzan a marcar y comienzan a verse. Entonces el partido dice, no me puedo reservar esa plaza porque tengo un compañero que tiene las condiciones y los méritos. Entonces hay que esperar. ¿Sabías que en la alianza del PRM con el Partido Reformista del año pasado, si el candidato hubiese sido Pedro Botello, porque estaba reservada y era para alianza, lo que pasa es que se hizo un ultimátum y se dijo, la alianza va si el candidato es, o mejor dicho, no es tal persona. Así y fue. eso no se hizo. Entonces, al no hacerse, pues entonces esa candidatura se pasa reservada Si eso se hubiese dado, el Partido Reformista retiene la plaza, como retiene la alcaldía, y tuviera hoy un diputado Eso es así. y tuviese posiblemente hasta gana algo más. Sí, Eso es así. Eso es correcto. Eso y es muy así. probablemente el diputado hubiese sido el ex alcalde, Eso es así. Tony Adame. Y quién sabe Bueno. qué más hubiese ocurrido. Y quién sabe, Dios qué más. Menos la senaduría, porque eso sabíamos que eso no estaba. Por eso a veces usted no se puede cerrar y sesgar en querer una posición. Fíjese Es lo que cierto. yo he dicho. Yo respeto, soy institucionalista, respeto las decisiones de mi partido. Y si hay números, porque los políticos tenemos un gran problema, que eso es lo que le ha pasado a Danilo Medina Sánchez, que está encerrado y entiende una burbuja de que eso es así, porque yo lo digo y sí. Señores, pero estamos viendo los números, estamos viendo las cosas. No, lo que sucede es con ese tipo de personas, son muy egocéntricos, ¿verdad? Pero hay un grupito que le llena la cabeza de cosas, que eso pasó con el senador anterior, Iván Silva. Alguien le dijo a Iván que los números eran propios y que él seguía porque él iba a los medios de comunicación y decía que los números él lo tenía. Por ejemplo, entonces, yo no sé quién era que le estaba sacando el número que ese no sabía sumar, porque no le dio lo que era. Sí, exactamente. De 37 sacó 3,000. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, hay personas un excelente profesional Sí. y que hizo un gran trabajo como oposición cuando le tocó. Sí. Yo vi algunas declaraciones, intervenciones de él en el Senado de la República y fueron geniales. Sí, pero los números no lo tenían. No. Aparte de que se desesperó. Porque aunque, como tú dices, el presidente Leonel Fernández está conversando con Pedro Botello, tú no puedes dar por certado de que eso es así porque todavía el tiempo no ha llegado. Y él se bajó del barco antes de tiempo. Hoy fuera el ministro de Salud Pública, que su función ahí hubiese sido de mayor impacto. Con el Servicio Nacional de Salud. ¿Entiende? No le había caído arriba a Senasa, qué desastre. Pero no importa, o sea, cuando viene a ver no lo hubiese aceptado, cuando viene a ver se hubiese roto ese cordón umbilical que había ahí, que viene de antaños. Cuando viene a ver, y con esto finalizamos,
cuando viene a ver Pero que no fue. cuando viene a ver la estrategia del presidente Danilo Medina consiste en llevar a Gonzalo Castillo sobre la base de luego hacer un acuerdo con el presidente Hipólito Mejía y sumarse a la candidatura de Carolina Mejía. Digo esto pudiera ser, o Sí, pudiera claro. ser, o pudiera ser Gonzalo, que el candidato vicepresidencial también de Carolina, porque ellos son muy buenos amigos. Se llevan muy bien. Son demasiado buenos Miren amigos. qué cosa de la vida. Yo hay cosas, cosa, hay cosas que yo no le Eso, entiendo. política, Mire, política. usted sabe que la enemistad de Leonel y de Hipólito Mejía, o de sus grandes diferencias, porque Leonel es más amigo de Abinadel que de Hipólito. Leonel es amigo de todo, porque Leonel es un caballero, hay que decirlo, ni guarda Eso es así. rencor. Leonel es, como decía mi abuelo, una dama de hombre. Hipólito odia a Leonel, pero quien le ganó en el 12 fue Danilo. Claro, la campaña electoral del 4 fue muy agresiva. Sí, mucho. Muy agresiva. Sí, Leonel utilizó un discurso como tenía que hacerlo en ese Como lo momento. está haciendo ahora. Era normal, es bueno y válido, pero Hipólito tiene cierto resentimiento, ciertas cosas con Leonel Fernández, más sin embargo, se lleva chúpate el cabo y trégame. Sí, no, pero que también hay un acuerdo. Pero se llevan excelentemente bien. Ahí hay familiaridades Danilo, también. Medina, Sí, hay gente. Hipólito Mejía. Entonces, siempre yo voy a entender que lo de mi casa es mejor que lo de fuera. Sí. Entonces, no entiendo por qué los partidos políticos se adelantan. Eso le hace daño. Además, mire, oiga qué pasa. Yo voy a ser muy claro en eso. Los partidos políticos, eso le hace daño a los partidos políticos decir. Porque, por ejemplo, Ana, una joven profesional, tiene intención Brillante. de primer nivel. Sí. De primer nivel. Gracias. Por eso estoy aquí sentado Sí. hoy. Quiere ser alcalde de La Romana a través del Partido de Trabajadores Independientes. Del 10. No, vamos a ponerlo aquí en La Romana. Ana quiere trabajar y ser la alcaldesa de Villa Pereira, vamos a suponer, por decir Sí, una sí, demarcación. claro. Y está en nuestro partido político. Ana, sí, vamos a echarle hacia adelante. Y que venga Juan Pérez y diga, no, yo quiero ser el alcalde del partido de Ana. Cónchale, es muy cuesta arriba porque Ana está trabajando en mi partido y es la que conoce mi partido. Entonces, yo tengo que dejar que Ana trabaje y se desarrolle. Y si los números me dicen a mí que con Ana no ganamos las elecciones, yo tengo que irme a un proceso democrático porque Ana tiene el derecho. Ahora, si el partido decide que se va a reservar esa plaza porque los números de Ana no nos dan y hay un aliado que tiene igual o mejores oportunidades de ganar y me va a sumar, bueno, entonces yo me siento en la mesa. Y hablo con Ana. Y hablo con Ana, pero no puedo hacerlo a destiempo, porque Claro. entonces usted está maltratando ese partido, porque entonces tú me estás socavando el desarrollo mío, de mi partido, porque si Ana se sienta y no sigue trabajando, yo no sigo creciendo como partido político. Claro. Entonces, por eso todo es a su tiempo. Así un. Y No, así no, observar, y a su observar. tiempo. No hay nada debajo del sol que se pueda hacer a destiempo. Todo tiene su tiempo. Y lo mejor que hay es cuando dentro de un partido político, una organización política, hay líderes reales, sin tener ese beneficio personal. O sea, donde usted observa quiénes son las personas que realmente le van a generar a usted los números que usted necesita. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. O sea, el liderazgo político es importante. Claro. Ese liderazgo, esa persona que está observando de manera, qué es lo que le conviene a mi partido, qué le conviene. Pero Ana, yo le voy a decir una cosa a usted. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo clarito para que la gente que nos está escuchando, que es de La Romana, va a entender el símil que quiero hacer. En el año, en el año 2020, gana Luis Abinader la presidencia de la República. El actual alcalde de La Romana ganó como director de Caleta. Al año, él tenía la intención de en un momento dado ser el candidato a alcalde de La Romana, porque ya había agotado varios periodos en el distrito municipal de Caleta. ¿Qué hizo el ciudadano director distrital de ese momento? ¿Qué hizo? Se pasó a las filas. Se fue del partido. Se fue
del partido del PRD que estaba en ese momento, había pasado por el Partido Quiqueyano Demócrata, Sí. del PLD, aliado, bueno, PRD, posteriormente. ¿Aprende una persona alguna ideología política? No, ¿Es así? no, imposible, no puede existir ninguna ideología cuando usted no tiene, No, porque no hay ideología. no hay ideología, solamente la ideología es ser el candidato, Ok. es ser, llegar a la posición, no importa las circunstancias y las maneras ni las formas. Entonces, él se vio en la obligación, ¿qué hizo? Se juramentó en el partido de gobierno. Y cuando se juramentó en el partido de gobierno y de una militancia de más de 2 años, entonces su nombre fue colocado en una encuesta para medir quién iba a ser el candidato de su partido. Sí, Fíjense. me acuerdo como ahora. Entonces, y hoy él es el alcalde de La Romana porque su partido en un cruce de encuestas determinó que él era la persona que garantizaba el triunfo, pero es miembro de su organización política, porque la candidatura en ese momento se iba a llevar a cabo mediante encuestas. ¿Sabe que ahora mismo hay muchas encuestas como y todo me es llama posible. mucho la atención? Pero fíjese lo que le acabo de decir, para usted Sí. ser candidato de un partido, él tuvo que inscribirse en el partido oficial Claro. para entonces tratar de asumir. Pero, ¿y si él se inscribe ahora en la Fuerza del Pueblo? para ir como candidato de la Fuerza del Pueblo. No creo. No creo ¿Ustedes que lo se aceptan? no creo No, que porque se le lo falta la permitan. Fuerza del Pueblo. Él no estaba en la Fuerza del Pueblo todavía. No, porque la Fuerza del Pueblo tiene poco Aunque tiempo. él tiene muy buenas Tiene relaciones. poco tiempo la Fuerza del Pueblo, quizá por eso no ha pasado por ahí, Él pero tiene buenas relaciones con el senador. Sí. Entonces, podría ser sí, el pero candidato de la acuérdate Fuerza que del Pueblo. nos dijeron acá que ellos se reúnen a buscar soluciones. Es correcto, ¿verdad? O sea que, y eso es muy bueno, Sí. que no importando la bandera política, no importando el color, estos funcionarios se puedan reunir para buscar soluciones. Eso es correcto, sí. Carlos Manuel, ¿podríamos verte a ti en algún momento estar hablando bondades de el actual alcalde en la Fuerza del Pueblo? Mire, yo soy un hombre Disciplinado. Yo soy Coherente. un hombre muy coherente. Coherente. Yo lo que digo en público lo digo en privado. Nosotros hacemos silencio. Sí. Nosotros en la Fuerza del Pueblo tiene su estructura política, tiene su política de alianza, y en política lo que se suma no se resta, evidentemente, pero eso no te va a quitar el concepto que tú puedas tener de una u otra persona, eso no cambia, al menos cuando usted es una persona correcta, que maneja ideales y que se mantiene firme en lo que piensa. De manera que si usted se cambia esa corbata y se la pone de color amarillo y mañana entonces vuelve de color verde y después vuelve de color rojo, eso no va a quitarle que usted siga siendo el mismo Edgar Marrero de siempre. Carlos Manuel, tú fuiste regidor. ¿Se te olvidó? No, jamás. Ok, hay una sentencia que ya supuestamente el tribunal... Ha adquirido la autoridad de Sí. la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo? O sea, se habla de 2 punto algo millones de pesos que 2.1, tienen que ser 2.3. devueltos, ¿verdad? Ujú. Nosotros tuvimos aquí al regidor Vitico hace unos días. Víctor Mercedes. Víctor Mercedes Vitico, ¿verdad? Y él nos decía a nosotros que cuando el administrador llegó allá a la alcaldía, obviamente lo hizo todavía con el presupuesto anterior, o sea, agotando el presupuesto que ya le había dejado la administración del alcalde Tony Adame, y que él llegó allí, y que yo sé que la pregunta es dura, y que él llegó allí, y que inmediatamente hizo un reajuste de los sueldos, llevándolo incluso hasta un 200%, Sí. dijo Hay él. incluso una que cobra 50,000 que cobraba 22. Sí, exacto. Y otra que cobraba 7 y la llevaron a 25. Y una cantidad de sueldo más. Y que él se le ocurrió la brillante idea, de alguna manera, al administrador de decir, ¿y por qué no le subimos también a los concejales? Eso, pobre Entonces, él le dijo, eso no es legal, porque como abogado él le dijo, eso no es legal. Pero bueno, al final decidieron dejar toda la cosa así. Y yo le decía, y eso no fue un gancho que le pusieron. Entonces, ahora, en medio de toda esta situación, y finalmente, ya con lo que acaba de acontecerse, ¿cuál es tu opinión a propósito de eso? ¿Van a tener que buscar los 2 millones de pesos? ¿Qué va a pasar? El alcalde Que le dejen se de pagar salió- los sueldos se venideros salió hasta con la completar suya el ya. dinero. Correcto. No, mire, hay que recalcar algo. El dinero que se refiere es el dinero que se ha cobrado, ¿verdad? Sí. A partir de ese monto. Y que la misma sentencia establece que tiene que existir una devolución de esos recursos. En consecuencia, debe existir un programa de parte del administrador de retener los recursos económicos que fueron excedidos en el pago. Esto pasó y gustó en Las Mañanitas.